Este es el Belvedere Hotel, un edificio histórico de Baltimore con casi 200 años de historias. Pero en mayo de 2006 se convirtió en escenario de uno de los casos más misteriosos de la última década. 6 días después de desaparecer de forma repentina, el cuerpo de Ray Rivera fue encontrado dentro del edificio, pero no en cualquier habitación. Estaba en el suelo de una sala de conferencias abandonada, accesible solo por áreas restringidas del hotel. Lo más extraño no fue solo donde lo hallaron, sino cómo. Su cuerpo tenía varias fracturas, un agujero en el techo indicaba que había caído allí, pero su celular y sus gafas estaban intactos a pesar de la violencia de la caída. Parecía que simplemente se había caído del cielo. La policía rápidamente sugirió suicidio, pero todo aquel escenario no tenía sentido. El cuerpo cayó, ¿pero de dónde? ¿Ray Rivera saltó o fue empujado? ¿O será que estaba involucrado en algo mucho mayor que nunca llegó a ser revelado? Ray Rivera nació el 10 de junio de 1973, hijo de María y Ángel Rivera. Creció con una pasión clara, contar historias. Se graduó en comunicación por la University of the Pacific con enfoque en cine y soñaba en grande. Quería ser guionista, director, quizás hasta ver su nombre en los créditos de una gran película. Pero como muchos artistas al inicio de su carrera, la realidad tocó a su puerta. En 2004, Ray y su esposa Allison cambiaron el sol de California por la rutina más discreta de Baltimore, después de que él aceptara una invitación de un viejo amigo de la escuela, Porter Stansberry. Porter era dueño de una empresa de consultoría financiera llamada Stansberry & Associates, ligada al gran grupo Agora. Ray fue contratado como redactor de contenidos financieros, aún sin tener formación en el área. El trabajo garantizaba estabilidad, pero no era ni de lejos lo que a Ray le gustaba hacer. Según Allison, la gran pasión de su marido era el cine. Ray nunca sintió pasión por lo que hacía allí. Su corazón estaba en el cine. Y de hecho llegó a montar una pequeña productora. Trabajaba como videomaker para clientes ligados a Agora y también daba clases como técnico de polo acuático en la Universidad Johns Hopkins. Ray había sido jugador de esa disciplina en sus tiempos de facultad. A pesar de su vida tranquila en Baltimore, en 2006, Ray y Allison estaban pensando en mudarse a Los Ángeles, donde él pretendía retomar con más fuerza su carrera en el cine. Todo parecía encaminarse hacia una nueva fase. La casa en Baltimore ya estaba a la venta y un viaje a Nuevo México estaba agendado. Pero los días que antecedieron a la desaparición mostraron a un Ray diferente. Allison notó que su marido estaba más tenso, siempre preocupado por acompañarla a sus compromisos. En uno de los episodios más extraños, mientras ella corría en la pista de atletismo del barrio, un hombre comenzó a acercarse. Ray, que la observaba desde las gradas, salió corriendo en dirección al sujeto, que inmediatamente dio media vuelta y se fue. Para Allison, era como si Ray estuviera intentando protegerla de algo que solo él percibía. Además, 2 episodios reforzaron el clima de paranoia. En la madrugada de los días 15 y 16 de mayo, la alarma de la casa se disparó. Ray se despertó asustado, con un bate de béisbol en la mano, listo para reaccionar. La policía fue llamada, pero no se encontró nada. Decían que era un animal, pero nunca vi a Ray de esa manera. Parecía asustado de verdad. Tal vez ese comportamiento extraño de Ray pueda ser explicado por la reciente muerte de un amigo cercano. Tom Hickling había muerto en un accidente en África, pero para Ray, aquello era muy extraño. Incluso comentó con su esposa que Tom no había sufrido un accidente, pero nunca entró en detalles. Aun con todas esas señales de alerta, él seguía haciendo planes, y a pesar de extrañar el comportamiento reciente de su marido, Allison no llegó a notar nada extraño en ese momento. Todo parecía normal, hasta el día en que Ray recibió una llamada proveniente de la extensión de Stansberry & Associates. Una llamada que él atendió y poco después se mostró muy perturbado. Tomó las llaves del coche y salió apresurado sin decir una sola palabra. Fue el comienzo del misterio, un cuerpo que parecía haber caído del cielo. Era el 16 de mayo de 2006, un martes aparentemente común. Ray Rivera se despertó, preparó un desayuno y se despidió de su esposa Allison, quien viajaría por trabajo a Richmond, Virginia. Él pasó el día en casa dedicado a un proyecto de edición de video para la empresa Agora e incluso había reservado una sala de edición para el fin de semana. Alrededor de las 18:30, Claudia, una amiga de la pareja, llegó a la residencia. Se quedaría hospedada por una noche. Ray todavía estaba en el piso de arriba trabajando cuando sonó su teléfono. Según Claudia, él contestó e inmediatamente soltó una palabrota. Dejó todo, tomó solo el celular, la billetera con una tarjeta de crédito, $20 y salió de casa apresuradamente. Se subió al coche y se marchó a toda prisa. No dejó nota, ni explicó nada. Llegó a volver rápidamente unos minutos después, pero no habló con nadie y salió de nuevo.
Ese fue el último momento conocido en que Ray fue visto con vida. El origen de la llamada fue rastreado hasta la central telefónica de Stansberry & Associates, empresa ligada a su jefe y amigo de larga data, Porter Stansberry, pero nunca se supo quién exactamente hizo la llamada. El sistema de extensiones de la compañía impedía la identificación precisa. Al día siguiente, sin poder contactar a Ray, Claudia llamó a Allison. Las luces de la casa aún estaban encendidas, el ordenador prendido y los objetos personales de Ray, como el laptop, cepillo de dientes y un paquete de galletas que él comía, estaban todos en su lugar, como si fuera a volver en cualquier momento. Allison interrumpió su viaje y volvió inmediatamente a Baltimore. En los días que siguieron, la casa de la pareja se convirtió en una especie de base de operaciones. Familiares, amigos y voluntarios pegaban carteles por las calles y recorrían barrios enteros. Ángel, hermano de Ray, llegó a liderar grupos de búsqueda. La policía también fue alertada, pero las respuestas no llegaban. Fueron 6 días de completo silencio, hasta que el 22 de mayo, los padres de Allison encontraron la camioneta de Ray en un estacionamiento en el barrio Mount Vernon. El vehículo estaba estacionado desde el día de la desaparición, pero extrañamente no había señal de pelea, fuga o robo. Nada había sido movido. La única pista era el lugar. Al lado del coche estaba el imponente y enigmático Belvedere Hotel. A pocas cuadras de allí, el edificio de Stansberry & Associates, donde Ray había trabajado. Era como si él estuviera yendo a algún lugar que conocía bien y desaparecido en el medio del camino. El mismo día en que el coche de Ray fue encontrado, un olor extraño proveniente de una sala del Belvedere que estaba cerrada hacía años comenzó a molestar, y lo que sería descubierto allí generó un misterio que dura hasta hoy. En la tarde del 24 de mayo de 2006, un fuerte hedor proveniente de una habitación cerrada en el segundo piso del Belvedere Hotel ya incomodaba hacía algunos días a los empleados del edificio. Al principio pensaron que era un animal muerto, pero cuando el conserje Gary Shivers abrió la puerta, encontró algo mucho peor. El cuerpo de Ray Rivera estaba allí, en avanzado estado de descomposición, caído en el suelo de una sala de conferencias abandonada, un espacio raramente usado. El empleado quedó en shock. Salió corriendo del edificio y llegó a pedir un vaso de agua en un salón de belleza cercano. Enseguida, la noticia se propagó, pero lo que más intrigó a los investigadores, y hasta hoy intriga a quien analiza el caso, no fue solo el cuerpo, sino dónde estaba y cómo llegó allí. En el techo de la sala había un agujero ovalado, de aproximadamente 1 metro de largo. Alrededor de él se encontraron un par de chanclas, las gafas de Ray y su celular. Todos, increíblemente, estaban casi intactos. El celular sin ningún rasguño, las gafas sin ningún rayón en los lentes. Una de las chanclas tenía la tira rota, pero eso fue todo. Nada que pareciera compatible con una caída de más de 50 metros. Según la policía, la teoría más simple sería: Ray habría subido hasta la cima del Belvedere, corrido y saltado, cayendo de cabeza en ese exacto punto. Pero el cálculo físico no cuadraba. El edificio tiene cerca de 57 metros. El agujero donde Ray cayó quedaba a unos 13 metros de distancia del borde del tejado principal. Para alcanzar esa distancia, él tendría que correr a una velocidad de 16 kilómetros por hora y haber realizado un salto de 13 metros de distancia, un salto digno de un atleta olímpico. Todo eso en chanclas. Además, no había señal de carrera en el tejado. Ninguna cámara captó su entrada al edificio esa noche. Las cámaras de la azotea, que estaban funcionando el día anterior y el siguiente, misteriosamente dejaron de grabar en el exacto día de la desaparición. El informe de la autopsia fue aún más extraño. Ray presentaba diversas fracturas, en el cráneo, en las costillas y en las piernas, pero nada indicaba una caída convencional. Especialistas notaron que la mayoría de las heridas estaban concentradas en un solo lado del cuerpo, lo que no concuerda con una caída libre, que tiende a causar impactos simétricos. Sus pies también estaban prácticamente intactos, algo extraño considerando la altura y el impacto. Para completar, artículos importantes desaparecieron. Uno de ellos era el sujetador de billetes que Allison le había regalado, con sus iniciales grabadas. Ella estaba segura de que Ray lo llevaba el día en que desapareció, pero nunca fue encontrado. Aún con tantas dudas, la policía clasificó la muerte como indeterminada y poco después archivó el caso. Pero ¿cómo fue a parar allí el cuerpo de Ray? Las evidencias eran tantas y tan desconectadas que comenzaron a surgir teorías de lo más diversas. Parecía que Ray había caído del cielo, y aquello obviamente no tenía sentido. Con el cuerpo encontrado, el agujero en el techo y todos los detalles inconexos de la escena, una avalancha de teorías comenzó a surgir.
Algunas fueron planteadas por la propia policía, otras por especialistas independientes, familiares e incluso internautas fascinados por el caso. Pero lo que todas tienen en común es una cosa: ninguna de ellas logra explicarlo todo. La teoría oficial defendida inicialmente fue la de suicidio. Según los investigadores, Ray podría haber tenido un brote psicótico y decidido quitarse la vida, saltando desde la cima del Belvedere. El principal argumento para esto provenía de relatos sobre el comportamiento extraño en los días anteriores a la desaparición. Una nota encriptada encontrada por Allison detrás del ordenador de Ray también fue analizada por psicólogos del FBI, quienes llegaron a considerar que Ray podría sufrir de un trastorno mental como bipolaridad o incluso una paranoia en la que estaba siendo perseguido y viviendo una realidad alternativa. Ray también había buscado en el ordenador la hora de la puesta de sol de ese día, lo que llevó a algunos a pensar que planeaba estar en la cima del edificio en ese momento. Pero los propios peritos del FBI concluyeron que la carta no parecía indicar intención suicida. Allison tampoco creía en la hipótesis y fue categórica. Si Ray hubiera tomado esa decisión, habría dejado una nota, una explicación. Él era escritor, nunca lo habría dejado todo en blanco. Una de las teorías más discutidas fue la de los Freemasons, o masones. Ray había demostrado interés por la masonería e incluso llamó a un representante el día en que desapareció. La nota detrás del monitor estaba llena de referencias a símbolos masónicos, frases como "Whom virtue unites, death cannot separate", a quien la virtud une, la muerte no puede separar, y nombres de celebridades y figuras históricas. Había además un cheque en blanco pegado a la carta. Algunos creen que Ray estaba intentando entrar en la organización y que aquello era parte de un ritual de iniciación que salió mal. Hay quien dice que fue inducido a saltar, creyendo que había una protección como en la película The Game citada en la carta. En la película, un banquero participa en un juego donde es perseguido. Todo parece tan real que al final se lanza desde un edificio, pero una red salva su vida y su hermano aparece diciendo que toda aquella persecución formaba parte del juego, solo que para Ray, aquella era la vida real. Otra teoría sugiere que Ray cayó o fue arrojado desde un helicóptero. Como ninguna cámara lo registró entrando al edificio y considerando el ángulo y la distancia del agujero, algunas personas creen que fue lanzado desde arriba, pero esto exigiría una aeronave muy cerca y a baja altitud. El detective Michael Bayer descartó esa idea diciendo que sería imposible volar tan bajo allí. Sin embargo, empleados del hotel afirmaron que los helicópteros eran comunes en la región. El problema es que ningún vuelo irregular fue registrado ese día. También se habla de un posible asesinato con encubrimiento. Esta línea argumenta que Ray nunca entró al Belvedere. Habría sido atraído a otro lugar, asesinado y luego colocado dentro de la sala con la escena manipulada. Esto explicaría por qué no hay cámaras mostrando su entrada al edificio y por qué los objetos estaban casi intactos, como si hubieran sido colocados allí después. También explicaría la ausencia de heridas en los pies, el patrón asimétrico de fracturas y la falta de marcas de defensa. Una de las teorías más técnicas involucra un coche que podría haber empujado a Ray contra la estructura del hotel desde el estacionamiento vecino. El cálculo muestra que un cuerpo sí puede alcanzar la distancia necesaria si es arrojado por un impacto de alta velocidad. La fuerza generada sería suficiente para atravesar el techo. La cuestión es: ¿sería posible que un coche maniobrara y alcanzara esa velocidad en ese espacio? ¿Y por qué la policía nunca investigó talleres locales en busca de reparaciones sospechosas? Pero lo que levanta mayores sospechas es la misteriosa llamada recibida por Ray antes de desaparecer. Porter Stansberry, su amigo y ex jefe, nunca dio una declaración pública sobre el caso. Tras la muerte de Ray, contrató abogados, prohibió a los empleados hablar con la policía y se mantuvo completamente en silencio. Agoras, la empresa controladora de Stansberry Research, ya había enfrentado acusaciones de fraudes financieras años antes, y muchos creen que Ray habría descubierto algo comprometedor. Allison sostiene esta hipótesis. Él descubrió algo que no debería haber descubierto. Es la única cosa que explica su desesperación aquel día. Al final, ninguna teoría logró cerrar todas las lagunas. Faltan imágenes, testigos, evidencias físicas. Lo que sobra es un misterio que parece expandirse cuanto más se intenta entenderlo. Y la pregunta que atormenta a todos los que conocen esta historia permanece sin respuesta. ¿Qué le sucedió a Ray Rivera? El caso Ray Rivera está lleno de cabos sueltos. Una llamada misteriosa, un salto que desafía la física, una nota enigmática, objetos intactos, una sala olvidada y una empresa que eligió el silencio. ¿Qué crees que le sucedió a Ray Rivera? Comenta aquí abajo, y si te gustan las historias reales y misteriosas, suscríbete al canal para no perderte ningún caso como este. Y si te gustan los misterios que desafían la lógica, mira ahora el video sobre el caso Elisa Lam, haz clic ahora mismo en el video que está apareciendo en tu pantalla y nos vemos allá.